los técnicos eran muy celosos de su conocimiento. Parecía que primero era un problema ser joven, era un problema muy serio. Mi carrera empieza cuando hace 40 años. Yo estaba haciendo Derecho, no me gustaba nada la carrera, y tuve la suerte de conocer a Javier Elorrieta, que era en ese momento un director de publicidad bastante conocido, que tenía una productora que se llamaba Origen, que está aquí cerca, de hecho, en la calle José Pablo Alcarte, tenía un plató, y empecé a trabajar con él pues, prácticamente de ayudante, un poco en todos los oficios de esta profesión, desde recoger cables a cualquier cosa. Hice mi primera película a los 19 años, un cortometraje que me produjo Javier, que ganó el Festival de Madrid, el Festival de Alcalá, etc. Y a raíz de eso empecé a hacer publicidad, pequeños anuncios. Empezaron los canales locales de televisión, con lo cual nos abrió una brecha a directores jóvenes para hacer publicidad, porque esos anuncios, pues para las cadenas regionales no los quería hacer ningún director consagrado, y ahí empezamos nosotros. Bueno, yo y a unos directores más. Y luego, bueno, pues se dio la circunstancia que empecé a trabajar en esa productora. Luego me contrató otra productora, se llamaba Spica Films. Estuve trabajando con ellos varios años. Luego monté otra productora y hasta aquí. Sí, sí, por supuesto que sí, es igual de importante. La fotografía publicitaria. De hecho, yo creo que la fotografía publicitaria ha revolucionado, sobre todo en España, la fotografía en el cine. Es decir, cuando nosotros empezamos en publicidad, yo creo que los grandes maestros del cine venían de la publicidad, o hacían mucha publicidad. Por ejemplo, José Luis Alcaine, por ejemplo, Javier Aguirre Sarobe. Y yo creo que precisamente la sofisticación de la fotografía publicitaria se trasladó de alguna manera al cine, también por los técnicos, y también al mundo de la serie. Y yo creo que es pues vital la fotografía en ambos casos, ¿no? Y en la calidad de la imagen, que ahora se está cuidando mucho. Yo creo que antes en el cine español no se cuidaba tanto, y ahora, por supuesto, debido a los técnicos sobre todo, y a la formación que tienen los técnicos y a las carreras que han desarrollado los técnicos, se cuida muchísimo. Y yo creo que también es la formación que ha proporcionado la publicidad al cine. Yo creo que ha habido, digamos, una simbiosis en ese sentido en ambos sectores, ¿no? Bueno, las claves son los equipos. Lo primero, tener a la gente adecuada. Por ejemplo, nosotros tenemos un horsemaster, que es, digamos, sobre todo cuando hacemos escenas de caballos, es decir, el personal que se ocupa de manejar a todos los caballos, de enseñarles para todas las acciones de caídas de caballos, etcétera. Tenemos un stand coordinator que es vital. Tenemos a toda la serie de los stands. Luego una planificación perfecta, porque son escenas complicadas que no se pueden repetir constantemente debido al riesgo y al dinero. Por lo tanto, hay mucha preparación en esas escenas. Y luego en lo que a mí me compete, yo estudio muy bien con el hostmaster, con el coordinador, con el stand coordinator, todas las acciones para emplazar las cámaras en los sitios adecuados, ¿no? Por lo tanto, lo importante para mí es sobre todo la planificación y que el equipo esté a la altura de las acciones y las secuencias. Recuerdo una en concreto donde teníamos que quemar a un caballo. Entonces la secuencia eran unas bombas incendiarias que tiraban mediante catapultas, y una de ellas caía a un caballo, o cerca de un caballo, y el caballo
se prendía junto con el especialista. Por lo tanto, fue una secuencia compleja porque teníamos que llenar de gel al caballo, el especialista se caía del caballo y era muy importante, una vez que el caballo se incendiaba, pararlo, porque si no lo paras se quema entero. Entonces teníamos todo un sistema de frenos para que una vez que se cayese el especialista y el caballo perdía el control del especialista, el caballo se lanzaba. Y teníamos que pararlo porque el caballo iba en fuego, ¿sabes? Y teníamos que parar al caballo para apagarlo, claro. Las últimas películas que he hecho las hemos rodado con las Sony Venice. Hemos rodado en Full Gate y cuando hemos tenido que rodar secuencias a muy alta velocidad, pues rodamos con me parece son las Dragon o las que ruedan a 300 imágenes, las Red. Uno de los problemas que tienen las Sony es que rueda, me parece que máximo, es a 100 imágenes o 60 imágenes, pero claro, cuando ruedas realmente secuencias de acción, ahí entramos con la Red o con la Phantom. A mí me gusta siempre trabajar con teleobjetivos, o sea, con lentes más teles. No me gusta meterme mucho en la acción con angulares, etcétera. Yo soy de los clásicos, ¿no? Y las lentes, bueno, estamos trabajando, no sé las últimas que he utilizado, ¿verdad? Me parece que las F1 o no sé muy bien, porque eso es más que nada un trabajo que hago con el director de fotografía. ¡No me diga el patrón! ¡No me diga el patrón! Con ellos no he trabajado. Yo lo que he hecho son las secuencias de acción. He coincidido con ellos en los rodajes, pero yo no he trabajado con ellos directamente. Eso lo ha hecho mi amigo, el fabuloso Fernando León, al que adoro y quiero entrañablemente. No, pero he coincidido mucho con Javier, porque además Javier era el productor de la película y siempre cuando llegábamos le enseñábamos el material rodado y nos daba unos golpes en la espalda de agradecimiento. No, la verdad es que conocer a Javier, que yo ya lo conocía de antes, pues sí, trabajar con él siempre es una maravilla, ¿no? Eso es un loco maravilloso, ¿no? Yo he fundado varias productoras antes de Propaganda. He fundado 3 más. Propaganda fue un poco nuestra consagración. Junto con mi socio Pablo Martínez montamos la productora que en un momento dado llegó a ser de las productoras, no sé si la más grande o una de las más grandes que había en España en aquella época. Hombre, te quiero decir, nosotros pretendíamos dar un servicio completo, es decir, nosotros fuimos la primera productora que compró y trajo el Avid a España. Yo soy montador, mis orígenes también son de montador, empecé a montar con las moviolas verticales, con lo cual siempre he hecho montaje. He pasado de las verticales a las Steinbeck, a las italianas, a todos los sistemas luego online de 3/4, hasta que finalmente vino el Avid, cuando el Avid estoy hablando hace 25 años. El Avid costaba 25 millones de pesetas en aquella época, era una barbaridad, porque además trabajaba con sus propios discos, ahora ya eso no es nada. Entonces nosotros montábamos una productora que tenía un poco servicios integrales, desde montaje, teníamos todo un equipo de investigación interna, de preparación de dosieres, de preparación de mood boards para las agencias, y luego teníamos un plató de 40 metros por 40 metros y 12 de alto, que fue realmente en el que rodábamos muchísimo. Entonces nosotros siempre hemos procurado dar un servicio grande, como lo hacía Tesauro, como lo hacían otras grandes productoras. Lo que pasa es que eso, claro, implicaba tener a muchísima gente in-house. Llegábamos a ser 40 y pico personas en la productora, con lo cual cada vez, si había un mes que no trabajábamos, digamos que los gastos generales nos comían, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una experiencia maravillosa. Trabajar con Pablo siempre ha sido un orgullo para mí y hemos trabajado y hemos hecho cientos de películas en esa época. Paris Costumes es la empresa más grande del mundo de vestuario. Esto ha sido una expansión que ha hecho mi hermano Javier. Desde que lo compró, ha convertido esta empresa en la empresa más grande del mundo. Ha sido un visionario, se ha expandido por 17 capitales europeas y ha creado
un verdadero imperio realmente. O sea, y además es una empresa muy operativa, con un equipo de gente muy apasionado, y han comprado muchísimo stock, y es una empresa realmente muy reactiva, es decir, que se ha hecho realmente con el mercado, pero no por otro motivo, sino por el talento que tienen a la hora de enfrentar el trabajo. Con lo cual el vestuario, como sabéis, es un pilar de cualquier producción, cinematográfica o de cualquier producción. Nosotros hemos abierto una nueva compañía, se llama Peris Digital, preveyendo lo que está pasando ya y en la postproducción, es decir, que cada vez más, bueno, sobre todo en películas, y yo soy un experto en eso, en películas donde hay secuencias de acción y hay que duplicar extras, el coste de generar los vestuarios en 3D es muy elevado, y nosotros lo que estamos haciendo es, la técnica que está empleando ahora mismo en todos los otros ámbitos, es decir, tanto en los escenarios reales como en la ropa, que es la fotogrametría. Es decir, nosotros tenemos la ropa, por lo tanto lo que hacemos, convertimos esa ropa gracias a la fotogrametría en un elemento 3D que luego es aplicable a MetaHumans, que se puede ridear sobre extras virtuales, pero que tiene la calidad, la textura de la ropa real. Con lo cual, es decir, es un proceso que yo creo que es imparable, se está pasando ya, todo el mundo lo hace. Y nosotros lo que sí tenemos es la ropa, porque claro, Peris ahora mismo tiene casi 11 millones de prendas distribuidas por todo el mundo, y eso es lo que nos hace únicos, evidentemente. Y luego hemos montado un sistema de fotogrametría con cámaras Sony, de hecho, pues, yo creo que de los mejores de Europa ahora mismo. Con lo cual esa simbiosis de la ropa más la fotogrametría, yo creo que tiene mucho futuro, no solo de cara al cine, sino de cara al mundo del videojuego, que ahora mismo a mí es lo que más me interesa, incluso. A mí me parece muy interesante el videojuego. Primero, porque mueve mucho más dinero que el cine. Segundo, porque en los presupuestos, por ejemplo, de videojuego, de un videojuego que tiene 100 millones de euros de producción, la parte de vestuario son 6 o 7 millones. Eso en el cine no corresponde. No solo de vestuario, sino de diseño, fabricación. Entonces nosotros, al tener semejante volumen de ropa, podemos crear personajes nosotros para los videojuegos y vender esos assets a las compañías de videojuego. Podemos confeccionar la ropa, por ejemplo, hemos hecho ahora para Halo, hemos confeccionado petos y cascos y que lo hemos hecho nosotros, y podemos confeccionar, podemos crear personajes y podemos vender ropa en nuestro marketplace, que tenemos un marketplace abierto donde cualquier creador de videojuego puede buscar los assets que tenemos, que ya están preparados y creados para videojuego, y los puede comprar y utilizar. El consejo sería que vayan a las escuelas, porque cuando nosotros empezamos, las escuelas eran muy malas. Y yo he estado 40 años trabajando, pero he sido muy autodidacta, con lo cual, ¿qué quiero decir? Nosotros nos suplimos en nuestra falta de preparación técnica por la práctica. Que no quiere decir que una cosa sea peor que la otra, pero me parece que si los chavales van a escuelas, y hay buenas escuelas en España, y además suman la práctica, sobre todo ahora mismo, donde todo se ha convertido en una industria muy técnica, donde tienes que, por fuerza, tener conocimientos técnicos, al margen de que luego tengas talento, gusto, que eso te lo da Dios o quien sea. Pero yo creo que es muy importante, lo que a nosotros nos faltó en nuestro momento, es tener escuelas de formación donde los alumnos salgan ya preparados en un mundo muy técnico como es el de ahora. Y esa técnica te suple, digamos, la parte autodidacta que tuvimos que hacer nosotros, porque de mi generación, vamos, yo empecé limpiando platos. Lo habría fregado en 10 minutos.
¿Sabes lo que te digo? Y recogiendo cables, y haciendo de eléctrico, y haciendo de montador, pero montador cuando era con las movidas verticales y hacías así, y cogías el rollo y decías, hostias, y se caía todo el rollo. Y claro, eran muchas horas de trabajo. Y realmente ¿cómo decirte? El hecho de evolucionar era precisamente por las horas que le dedicaban. Y luego también te diré que en la época que nosotros empezamos, los técnicos eran muy celosos de su conocimiento. Parecía que primero era un problema ser joven. Era un problema muy serio. No es como ahora, que ahora ser joven a priori es un valor añadido. En aquella época ser joven era una putada. La gente no quería transmitirte ningún conocimiento. No sé si tuviese miedo de que les quitases el trabajo o lo que fuera. Con lo cual el aprendizaje era difícil. Era realmente estar tú muy pendiente de lo que veías alrededor y echarle muchas horas. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental son las escuelas. Mira lo que está pasando en Barcelona con la SCAC, que está creando una serie de técnicos de fotografía buenísimos. En Madrid yo creo que estamos un poco atrás todavía, pero eso sería fundamental, ¿no?